Bé, bon dia. Bon dia, professor Tonucci. Buenos días. Bon dia a tots i a totes. Abans de presentar el senyor Tonucci, que és una persona que necessita poca presentació perquè és molt conegut per tots nosaltres, vull felicitar-vos per aquestes jornades i, a més per la feina que heu fet durant aquests 20 i pico d'anys. Recordo encara quan va néixer l'associació. O sigui que, per tant, jo també soc del gremi, o sigui, també soc psicopedagog. Per tant, va ser una molt bona notícia i jo crec que encara em queda molt trajecte a fer. Fa 3 dies ens vam trobar amb el president i amb dos membres de la Junta en el Consell Escolar i jo em vaig comprometre a fer el possible, no depèn de mi, no és un tema, però a fer el possible de que us pugueu incorporar com a associació i, de fet, això vol dir que incorporem l'orientació en el terç de representants de comunitat educativa del Consell Escolar de Catalunya, perquè entenc que això és un reconeixement de la importància del tema. Per tant, felicitats i per molts anys. El mestre Francesco Tonucci és un reconegut psicopedagog, investigador associat de l'Institut de Ciències i Tecnologies de la Cognició del Consell Nacional d'Investigacions a Itàlia. Ha dedicat gran part de la seva vida professional a realitzar investigacions vinculades al desenvolupament del nen, analitzant el seu pensament, la seva interacció en el món, les seves capacitats, les seves necessitats i les seves demandes educatives. De fet, és el gran defensor del nen i de la nena. És el creador i responsable del projecte internacional de la ciutat dels nens i les nenes, que es desenvolupa a Itàlia, a l'estat espanyol i a 9 països d'Amèrica Latina. És un defensor incansable en la Convenció de l'ONU pels Drets dels Infants. En honor a la seva trajectòria, moltes vegades ha rebut molts reconeixements de l'àmbit universitari. Concretament, aquí a Catalunya ha rebut el Premi Marta Mata de Rosa Sensat, honoris causa per la Universitat de Lleida, ha estat assessor de la Diputació. Per tant, el senyor Tonucci és un referent actiu i des de fa molts anys està vinculat a molta part dels moviments de millora que tenim educativa aquí a Catalunya. Amb el pseudònim de Frato, tothom coneix Frato, ja sabeu que afirma aquestes vinyetes satíriques sobre temes d'educació, ciutat, joc, nens, que inviten al qüestionament del sistema i a l'aposta d'una transformació de la societat. No repassaré la seva quantitat de publicacions perquè no acabaríem, però en tot cas sabeu que el concepte d'ulls d'infants és el seu gran referent i en aquest sentit jo penso que va posar el nen en el centre perquè va veure com es veuen les coses que fem des d'educació, des dels ulls dels infants. Ara jo també havia de dir al senyor Tonucci que també vaig disfrutar molt, ara que tinc la condició d'avi, d'unes vinyetes que eren amb ulls d'avi i en aquest sentit em vaig sentir molt reconfortat. Per tant, el senyor Tonucci ens parlarà de l'orientació, comença als 3 anys o abans, i ja li dono la paraula i li agraeixo molt que pugui estar aquí amb nosaltres a Catalunya i a Barcelona, de forma telemàtica, efectivament. Muchas gracias, muchas gracias. Endavant, senyor Tonucci. ¿Me escucháis? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Jesús, por estas palabras de presentación y muchas gracias por la invitación. Lo siento no estar con vosotros, así como siento no poder hablar. ¿Sí? Señor Tonucci, un momento, que parece que no se oye. Es que yo tengo todo arreglado, por lo que yo me doy cuenta.
¿Podéis escuchar? ¿Se oye? Todavía no, ¿eh? Le indicaré cuando pueda entrar. Ah, Señor bueno, Tonucci. muy bien. Imagino que no es un problema de mi aparato. Es un problema de Gasaba. Entiendo. No es un problema de su ordenador, es un problema de Gasaba. Menos mal. ¿Sí? ¿Puede hablar, profesor? ¿Sí? Sí, ¿Puedo? perfecto. No, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Porque yo no entiendo nada, por lo cual el problema dramático sería si depende de mi aparato. Muy bien, gracias por esta invitación. Creo que tenemos que hacernos unos con otros muchas enhorabuenas por vuestros 40 años de los equipos, los 20 años de la asociación, 25 años de la asociación y 20 años de vuestra revista, a los cuales podemos añadir los 40 años de nuestro Departamento de Psicopedagogía del Consejo Nacional Italiano y los 30 años del proyecto internacional La Ciudad de los Niños y de las Niñas. Bueno, esto para decir, y antes de entrar en el tema, quería decir que es la segunda vez que yo recibo una invitación de vuestra asociación y la primera vez en el 2012 por un congreso de Bilbao. Yo había rechazado la invitación diciendo que no me ocupo de adolescentes o de personas a la orilla del trabajo, a la orilla de las decisiones sobre seguimiento de los estudios, bueno, todo lo que normalmente, por lo menos en Italia, se considera que tiene que ver con la orientación. Y añadí, a menos que no estáis interesados a una persona que os habla de la relación entre la orientación y la infancia. Y aceptaste, y yo llevé una conferencia en Bilbao que tenía como título Educar y orientar con ojos de niño. Bueno, esta vez he ido un poco más allá, diciendo la orientación empieza a los 3 años o antes. Y quiero empezar para no asustar demasiado el auditorio con 2 ejemplos reales de hechos ocurridos realmente a 2 niños, o mejor, una niña, un niño, cuando tenían 6 años. En el 1934, Gillian Lynn tenía 8 años. Sus tareas eran un desastre. Su caligrafía era horrible y causaba grandes molestias al resto de los alumnos. El colegio creó que Gillian tenía dificultades de aprendizaje y que tal vez fuese más apropiado para ella acudir a un centro para niños con necesidades especiales. La madre la llevó al psicólogo para que la evaluara. Fue una sesión larga, en la cual el psicólogo pidió muchas informaciones a la madre. Por fin agradeció a la niña por su paciencia, pero le pidió de tener paciencia un ratito más, porque tenía que hablar con su madre en privado. El doctor y la madre salieron, dejando sola a la niña con la radio encendida.
En el pasillo, desde una ventana desde la cual se podía ver el interior de la habitación sin ser vistos, el doctor pidió a la madre de ver lo que ocurría. La niña se levantó y comenzó a moverse siguiendo el ritmo de la música. Señora Lynn, dice el psicólogo, Gillian no está enferma, es bailarina. Llévela a una escuela de danza. Gillian Lynn fue una gran bailarina y coreógrafa conocida en todo el mundo. Y en esta entrevista que relata Ken Robinson en su libro El elemento, sigue diciendo, después de descubrir el baile, fue mucho mejor en todas las asignaturas. El segundo hecho lo leí en un periódico y se refiere a un niño de 6 años que vive en Alemania, en estos años, hace pocos años. Este niño está recorriendo una carretera de campo donde encuentra a un señor fuera de su coche con el coche parado. Y el niño pide a este señor, pero perdona, ¿qué ha pasado? El señor contesta, no lo sé, el coche no anda. Y el niño, ¿puedo mirarlo? El señor, claro que sí. El niño abre, maneja un poco y le dice, pruebe. El señor sube al coche, intenta y el coche arranca. Sorprendido, lo agradece mucho, le da una propina y después le dice, pero perdona, no entiendo. Son las 10:30 de la mañana y tú estás aquí en el medio de una carretera. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? El niño, que tenía, como decía, 6 años, sonríe y le contesta, tiene razón, señor. Efectivamente, yo estaba en mi escuela, pero como estamos esperando un inspector y yo soy el más burro de la clase, el maestro me ha pedido de volver a casa. El señor del coche parado era el inspector. Y creo que esto ha sido la razón por la cual el periodista, la razón, decimos, cómica o ridícula, por lo cual el periodista citó este hecho bastante pequeño y banal en su periódico. Pero yo lo cuento siempre, así como cuando cuento la historia de Lillian, como 2 hechos dramáticos. Un niño que es capaz de arreglar un coche en pocos minutos, que para mí es un genio, yo no entiendo nada de mecánica. Por su maestro era un burro. Tanto que era mejor que no fuera presente en su clase cuando llegaba el inspector. Bueno, son 2 ejemplos de una escuela que no ha sabido reconocer sus alumnos en sus capacidades. Uno de los que hablaron antes que yo esta mañana, introduciendo este congreso, hablaba de la importancia de desarrollar, reconocer, identificar las actitudes. Bueno, yo creo que por allí vamos. Y permitéis que siga citando un querido amigo que nos dejó hace algunos años, en el 14, a la edad de 92 años, uno que en Italia llamamos el maestro, para decir que era un gran maestro, un maestro de primaria, para nosotros un modelo. Se llama Mario Lodi y estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Y por esto me gusta citarlo
y hacer referencia a sus propuestas educativas. Bueno, Mario Lodi, que yo he tenido la suerte no solo de conocer, de tener como amigo, sino también de frecuentar en su clase, en el último ciclo escolar, que empieza en el 73, escribe esta carta a los padres y la escribe después de una semana de escuela de primero de primaria. Y dice: después de haber pasado una semana con los niños, estoy en condiciones de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración, en gran parte debidas a los ambientes en que ha crecido cada niño. Por tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional, todos los niños son aprobados desde ahora a 5º grado de la escuela primaria, que para vosotros podía ser el 6º, porque en Italia los años de la primaria son 5, con la garantía de que alcanzarán a la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucediere, los responsables serán el maestro y la escuela, por no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. Esto es un maestro. De mi punto de vista, esta es la escuela, que significa que papel de la escuela, objetivo de la escuela, es promover, aprobar, siempre y todos, especialmente los últimos. Por esto tenemos una escuela gratuita y obligatoria para todos, para que todos puedan ser promovidos, no ser promovidos, promoverse. Y la escuela es el ambiente público que nuestra sociedad garantiza y promete y ofrece para que esto ocurra siempre. Y cuando digo siempre, lo entiendo que no se aprueban los alumnos porque son valientes, porque son buenos alumnos, sino porque es una buena escuela. Buena, capaz de ayudar a todos los alumnos a realizarse. Loris Malaguzzi, que se conoce bastante, mucho en España por su experiencia de Reggio Emilia, por estas escuelas estupendas que realizaron en el Ayuntamiento de Reggio Emilia, escribía en una poesía muy larga, que yo cito solo por algunos versos: el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100. Maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar, entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas, pero se le roban 99. Esto es el problema de la educación. Así como dice Gabriel García Márquez, en un paso que yo quiero mucho y cito frecuentemente, dice: creo que se nace escritor, pintor o músico. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo esto es la fórmula magistral para una vida
larga y feliz. Bueno, yo siempre añado diciendo que no sé si yo tengo el valor, el coraje de Gabriel García Márquez para decir que se dedique solo a lo que le gusta. Pero no tengo dudas que tenemos que afirmar con fuerza que a lo largo de todo su camino educativo, niños, niñas, chicos, chicas, jóvenes, puedan dedicarse especialmente a lo que les gusta. Porque esto puede ser, y solo esto puede ser, la base sobre la cual apoyarse para también conquistar ámbitos más ajenos, más lejanos de sus vocaciones, de sus gustos, de sus actitudes. Y habla de felicidad. Yo creo que es muy importante tener en cuenta, en este discurso complejo, escuchaba lo que hablaron antes que yo, tenemos todo el tema del trabajo, todo el tema de lo que va a venir mañana, el destino, el futuro de nuestros hijos y nietos. Pero yo creo que todo esto no puede separarse de una preocupación de la sociedad entera, y no solo de los padres, y especialmente de todas las agencias educativas, la preocupación que nuestros hijos, hijas y nietas sean felices. Bueno, cuando yo propongo estas experiencias, estas frases, la carta de Mario Lodi, la gente me mira con intereses, con sorpresa, pero pensando que estoy citando personas de gran niveles que normalmente no se encuentran, que no tocan a nuestros hijos, a nuestros nietos. Son los afortunados que encuentran maestros raros, casi irregulares, cuando dicen que ya desde primero puedo decir que son todos aprobados a quinto. Casi es una ilegalidad. Bueno, me interesa desarrollar este principio diciendo que no es así. Hoy en día podemos decir que esta propuesta, esta manera de pensar, esta oferta, esta promesa es la promesa de la ley. La escuela legal es esta. La escuela que suspende, la escuela que dejan porcentajes altas de chicos y chicas, es una escuela ilegal. ¿Y por qué puedo decir esto? Y lo digo con tranquilidad. Porque me refiero, por un lado, a las constituciones democráticas de nuestros países y a los tratados internacionales que nuestros países ratificaron. Todas nuestras constituciones afirman que los ciudadanos son iguales. Pero como sabemos, y saben también los que escribieron las constituciones, que esta es falsedad, no es verdad, por lo menos hasta ahora no es verdad, todas las constituciones afirman que harán todo lo posible para que esta igualdad se consiga, removiendo los obstáculos y, como dice el artículo 3, por ejemplo, de la Constitución italiana, favoreciendo el lleno desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. Es evidente, remover los obstáculos y desarrollar la personalidad son experiencias, son posibilidades a la cual la escuela no solo puede, sino debe concurrir. Es uno de los agentes fundamentales que nuestros países democráticos tienen para conseguir
la igualdad prometida. Y pasando de las constituciones a los tratados internacionales, vosotros sabéis mejor que yo que un tratado internacional tiene una dignidad jurídica muy alta, más alta de la legislación ordinaria, más alta de las reformas educativas, más alta de los contratos de trabajo. Por lo cual, si encontramos algo escrito en las convenciones, no podemos decir no se puede hacer porque tengo un reglamento, tengo una reforma, tengo un programa escolar o tengo un contrato de trabajo que me dice el contrario. Hay que cambiar estas leyes que son de un nivel más bajo. O si no, hay que renunciar a la convención. Bueno, me refiero a la Convención de los Derechos de los Niños, que como sabéis, en el 89 Naciones Unidas aprobaron. Esta convención la ratificaron todos los estados del mundo. Bueno, por la verdad, menos uno, Estados Unidos de América, por un hecho técnico que tiene que ver con la pena de muerte, pero esto es un tema distinto. Pero todos los países lo comparten. Por lo cual, si encontramos propuestas o artículos que tienen que ver con educación, pueden ayudarnos a tener un terreno común para enfrentarnos y para hacer propuestas concretas. Y me refiero, por un lado, al artículo 28 y, por otro, al artículo 29. El artículo 28 se refiere a la escuela pública y afirma que los estados, entendiendo los estados que ratificaron la convención, ofrecen a todos los ciudadanos una escuela gratuita y obligatoria para conseguir igualdad de oportunidades. Esto me parece muy importante porque confirma el presupuesto, el compromiso constitucional. El artículo 29 no se ocupa de escuela, sino de educación en sentido más amplio. Y creo que puede ser un artículo muy importante para proponer un nuevo pacto educativo que une la escuela, la familia y la ciudad en una mesa común y en dos líneas define la finalidad de la educación y dice: los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Punto. No creo que necesitamos más. Esto da una idea muy clara de cuánto lejos están nuestras escuelas, preocupadas de proponer un abanico muy amplio de disciplinas para que los estudiantes, los alumnos, consigan una evaluación suficiente. Por lo cual es una educación encaminada a la mediocridad. El 6 es el objetivo. La convención nos habla de una escuela que tiene como objetivo la excelencia, porque dice hasta el máximo de sus posibilidades. La escuela que promete la ley hoy es una escuela que propone a cada niño y cada niña de ser el mejor. Es evidente que mejores no pueden ser en cualquier ámbito.
Pueden ser en lo suyo, en lo que Márquez con una feliz imagen llama su juguete preferido. La educación familiar y escolar tiene como objetivo ayudar a sus hijos y sus alumnos a descubrir su juguete preferido, a descubrir su vocación, a descubrir sus actitudes y desarrollarla hasta el máximo de sus posibilidades, que no significa abandonar otros ámbitos, significa no darle tanta importancia. Lo absurdo es que nuestra educación escolar casi siempre se dedica más a lo que falta que a lo que hay. Yo recuerdo con mucha tristeza mis años de escuela secundaria llorando todas las tardes sobre los binomios. Eran mi tormento. No lo entendía. Hasta ahora no lo entendí. Y sufrí muchísimo. Y nadie se preocupaba de que yo podía desarrollar, al contrario, todo lo que tenía bueno. Escribía decentemente, podía mejorar mucho mi escritura, dibujaba estupendamente, lo puedo decir así, sin modestia, porque efectivamente fue siempre un buen dibujante, pero de esto la escuela no se ocupó nunca. Lo que la preocupaba era que no entendía los binomios. Como si los binomios debían ser el destino de mi vida, y no lo fueron. Y esto ocurre a todos los niños. Gillian ha tenido la suerte de encontrarse con un psicólogo que reconoció que ella no era enferma, era bailarina. Y su madre escuchó el psicólogo y no los docentes que decían que tenía que ir a una escuela especial para niños discapacitados, porque escribía mal, porque no era ordenada, porque no era disciplinada. Como no puede ser disciplinado un niño que no se reconozca o que no es reconocido por lo que puede ser. Es un niño frustrado, reacciona, se aburre por un lado y se enfada por el otro. Es correcto que sea así. Es incorrecto que la escuela sea así. Gillian ha tenido suerte. Ha encontrado un orientador adecuado, o mejor, fueron dos, el médico y su madre, y eligieron de inscribirla a una escuela de baile. El niño alemán, que yo sepa, no encontró un orientador. No sé qué ha pasado con él. Espero que fue un buen orientador el inspector, sería un buen inspector si lo habría llevado de nuevo a la escuela, diciendo al maestro que tenía la suerte de tener un gran mecánico entre sus alumnos, que podía llegar a no se sabe qué niveles, pero que fuera la mecánica su escuela y no la lengua escrita o otro. Y después, quizás, yo estoy convencido que este niño, reconocido por su valor en el ámbito que quería, yo creo que podía aprender o desarrollar también algunas habilidades más tradicionales de la escuela. Pero esto no puede ser un chantaje, no puede ser el coste. Dice, tú solo sí, no. Tú vas por adelante porque es el mejor en mecánica. Que cada escuela, cada clase de niños tenga esta posibilidad de valorar sus alumnos por lo que valen.
La referencia alternativa, esta es una referencia, yo pienso siempre que esto es la verdadera referencia de la orientación, que cada uno puede ser sí mismo, puede realizarse. Y por esto me parece que la metáfora correcta del buen educador y también del buen orientador no es la del artesano, que muchas veces se utiliza, el buen artesano. Porque el buen artesano es una persona que tiene habilidades para transformar materiales inertes. Por ejemplo, la madera. Un buen artesano, un buen carpintero, puede construir varias mesas todas iguales y la construye en base a un proyecto que tiene en su cabeza. Y el material tiene que corresponder a lo que él quiere, utilizando sus instrumentos. Y todas las mesas tienen que llegar a ser iguales. Y si una reacciona distintamente porque el material no ha sido tan inerte como debía, la descarta. Bueno, esta es una metáfora que representa bastante bien la escuela tradicional. Esta escuela que se permite de pensar que todos los niños tienen que llegar al mismo nivel, iguales, con las mismas capacidades, y si no lo consiguen, será por su culpa de los niños, a veces de la familia. Y la escuela lo descarta, lo excluye. Yo creo que la metáfora correcta es la del agricultor, del campesino. El campesino no tiene ninguna posibilidad de cambiar ni una característica de la semilla que ha puesto en la tierra. Si es trigo, será trigo. Si es maíz, será maíz. Y si intenta reeducar el maíz para llegar a ser trigo, hace un desastre. Su papel no es educar en el sentido de condicionar, mejorar, anular, cambiar y tal. Es favorecer. Hacer de manera que cada uno cada una de las semillas que ha puesto en la tierra pueda desarrollarse con sus características en la forma más completa posible. Y por esto es un experto y por esto tiene una competencia. Conoces la naturaleza, sabe cómo ayudar a las plantas, sabe cómo favorecer su desarrollo. Normalmente, en lugar de referirnos a esta experiencia interna para que podamos ayudarla a salir afuera, reconociéndola primero y desarrollándola hasta el máximo de sus posibilidades, como dice la ley, muchas veces la orientación se refiere al mercado. A mí me da mucha rabia cuando escucho entidades públicas del mercado italiano que se permiten avanzar propuestas a las familias y a la escuela para que favorezcan la formación de niñas y niños en ámbitos que el mercado mismo considera como privilegiados para mañana. Yo soy viejo, por lo cual puedo leer una historia bastante larga de todos los cambios que han ocurrido en este sentido. Cuando se pensaba que los trabajadores del futuro tenían que tener una formación técnica muy fuerte y después dijeron que no, debían ser dúctiles, creativos, porque
las propuestas cambiaban demasiado rápido y si tenían una formación demasiado rígida, no eran capaces de cambios. Y después empezó todo el tema digital, por lo cual tenían que tener una... Y hace 4 años, ¿quién podía imaginar que lo que necesitábamos más eran enfermeros y médicos? Nadie. O investigadores para trabajar sobre virus, sobre todo esto que estamos viviendo con tanta pena. No podemos, por lo cual yo creo que como no podemos saber lo que va a pasar y cómo tenemos que esperar que los niños de hoy sean adultos mejores que nosotros, porque el mundo que dejamos no es el mundo cuidado con el amor que merecía. Lo mejor que podemos hacer es que cada uno de nuestros hijos y nietos sean sí mismos, sean felices, se sientan realizados. Por esto necesitamos de una educación capaz de esta operación. Es interesante notar que hay un artículo, el 13 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, definir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, o en forma artística, o por cualquier otro medio elegido por el niño. Yo siempre me pregunto, ¿lo sabe la escuela? Elegido por el niño. Los niños pueden elegir la forma de expresarse. Por lo cual voy acercándome a las conclusiones con una propuesta concreta. Yo creo que el mundo de la empresa, el mundo vuestro de la orientación, debería ponerse de acuerdo con el mundo de la educación para superar algunas contradicciones profundas que el mundo de la educación hoy en día tiene. La primera es el aula. El aula es una de las expresiones más absurdas de nuestro sistema educativo. Porque el aula es un lugar donde niños y niñas pasan muchas horas, yo creo demasiadas horas, sentados y haciendo de todo. Es decir, allí, sentados por 6, 7, 8 horas, hacen lengua, matemática, ciencias, canto, dibujo, música. Y no funciona. No hay estímulos. Todo es muy... la idea de desarrollar hasta el máximo de sus posibilidades es una afirmación retórica que no tiene ninguna realidad posible. Lo que yo pienso que debería ser, respecto también al artículo 13 sobre la libertad de los lenguajes, es que la escuela renuncie a las aulas y que todos los espacios de la escuela se transformen en talleres y laboratorios. Es decir, lugares especiales, especializados, dotados de instrumentos que solo sirven para hacer una cosa. Pasar del taller de arte al laboratorio de ciencias debería ser cambiar mundo, pasando de los colores, la variedad, los instrumentos como pinceles, como barro, el horno de la cerámica, con todos los productos alrededor, por lo cual ya es una invitación a crear a un mundo, al contrario, rico de vida real, de vida animal, de vida vegetal, con medios para ampliar la visión, con posibilidad.
Y puede ser muy interesante notar que en la mayoría de estos espacios, de estos talleres y laboratorios, no hay sillas. Estar sentados no es natural. Menos natural aún lo es para niños y niñas. Por lo cual se sentarán solo si lo necesitan y cuando lo necesitan, en las pocas experiencias. Y la experiencia de la clase, de la escuela, será un viaje, no será una estancia. Será un pasar de un lugar a otro, con la posibilidad de quedarse más en los que le interesan más, respondiendo a esta posibilidad de desarrollar sus actitudes. Y la segunda propuesta que me parece... es evidente que cuando digo talleres y laboratorios, también debe estar el taller de mecánica por el niño alemán, y también el taller de baile, y también el teatro, y también la investigación, y también la huerta al aire, en el jardín, como taller o laboratorio de botánica. Cosas verdaderas, cosas que los niños pueden hacer y no solo conocer. Y la segunda propuesta es mezclar las edades. Esta es otra cosa impresionante. Pensáis, por ejemplo, si llegando en esta sala que yo veo, donde me estáis escuchando, fuera dividida por sillas dedicadas a los que tienen menos de 40 años, más de 40 años, más de 50, a la entrada, que cada uno de vosotros tenía que buscar un lugar adecuado a su propia edad. Me imagino que podía pensarse como una propuesta ridícula. Era una propuesta ridícula. No se hace. No se hace en ningún lugar de la vida. No se hace en el trabajo, no se hace... Ahora que la mili no es obligatoria, no existen otras experiencias para coetáneos, menos que la escuela. ¿Y por qué me parece importante mezclar las edades? Porque aumentan las relaciones, aumentan las referencias, cambia completamente el papel del maestro. El maestro pierde su punto de ser el único punto de referencia, porque hay también otros. Hay los mayores que pueden explicar algo a los menores, pero hay también los menores que enseñan cosas a los mayores. Es una dinámica mucho más rica. Bueno, esto significa también, y termino con esto porque es un aspecto que en este momento me preocupa mucho, a lo cual tengo mucho, y creo que tenga mucho que ver con la orientación, el tema del juego. Hoy en día los niños y las niñas han perdido, están perdiendo, pero temo que más correcto es decir, han perdido la posibilidad de jugar. Parece imposible o parece raro porque gastamos mucho dinero para que jueguen, para comprar juguetes, para inscribirlo a cursos que parecen de juego, para acompañarlos en parques de juego, pero si lo pensamos bien y reflexionamos a nuestra infancia, podemos entender muy bien que esto con el juego no tiene nada que ver. El juego es una experiencia de autonomía. La condición básica para que un niño o una niña puedan jugar es que salgan de casa, sin personas que lo acompañan y lo vigilan. Y salen de casa porque confiamos en ellos. Y salen por vivir una experiencia dentro de normas que la familia es correcto que dé, pero de las cuales se hacen cargo personalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en el juego, y solo en el juego, los niños se conocen, se reconocen
y se dejan conocer de parte de sus compañeros, de parte de sus padres y de parte de sus docentes. Por lo cual la escuela, la familia debería favorecer esta experiencia del juego. La ciudad debe hacerla posible, no tanto dedicando espacios públicos al juego infantil donde los niños van acompañados, porque el verbo acompañar no se puede conjugar con el verbo jugar, que solo permite conjugarse con el verbo dejar. Y por último, la escuela debe dejar tiempo libre por la tarde, no puede ocuparlo con deberes, porque el tiempo libre de la tarde es el tiempo del juego, prometido, defendido, asegurado del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Tonucci. Como siempre ha sido un placer escucharte y además nos has ofrecido muchos elementos de reflexión conjunta y ya sabes que desde Cataluña reconocemos que eres también nuestro maestro. O sea que un abrazo y muchas gracias por tu intervención.